Esta es la palabra de Dios. Mi nombre es Pedro Rendón y este es el Evangelio según Pedrito. Sí, es la forma como Dios me habla a mí que yo la quiero compartir contigo. Hay algo muy bonito y es la lectura, es la escritura, son los textos. Dan mucha información y cuando se conservan ayudan a instruir a la gente en un futuro para que conozca su pasado. La lectura entretiene, la lectura divierte, en fin, por medio de la lectura se puede contar tanto y conservar tanto. Un contrato que no está escrito no tiene validez. Una novela, una historia, bueno, en fin, tantas y tantas historias que... Pero la lectura, pero los textos tienen su secreto. Y si me estás escuchando y si me estás viendo en este momento, quiero revelarte uno. A los textos hay que hacerles preguntas. Y cuando uno le hace pregunta a los textos, uno ayuda a identificar más las cosas. O sea, ¿qué estaba pensando el que escribió esto en este momento? ¿Qué sensación, qué emoción? ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Qué me quería decir? Entonces, realmente un texto muy sencillo se vuelve muy enriquecedor por la cantidad de información que yo recibo con solo un texto muy sencillo, muy sencillo. Un buen texto bien interpretado transforma vidas. Y desde luego, ¿por qué no hablar del libro que más se ha traducido y más se ha vendido en el mundo? Y es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Es el libro que más, en más versiones, en más idiomas se ha traducido, que más se ha vendido a lo largo del mundo y que se sigue vendiendo y que se sigue regalando. Entonces, ¿por qué es tan importante este libro? Porque tiene muchas verdades, porque entretiene, porque tiene marcos históricos, científicos, naturales, biológicos, espirituales. Tiene tanta información que no podemos quedarnos sencillamente con lo que está escrito. Hay que hacerle preguntas al texto para descubrir mucho más lo que Dios me quiere decir a mí. Porque cuando yo leo e interpreto la Biblia, a mí Dios me dice una cosa, pero quizás a ti te dice otra. Quizás a un teólogo, a un estudioso de la palabra, interprete otras cosas, pero como este es el Evangelio según Pedrito, es lo que Dios me habla a mí, que yo quiero compartir contigo. Y esto que yo quiero compartir contigo es lo que yo he venido descubriendo a lo largo de la lectura de la Biblia, haciéndole preguntas al texto. Y quiero ir a un pasaje hermosísimo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, con el cambio, con la nueva oportunidad que tuvo la humanidad para ser perdonado, para ser restaurado, para ser sanado. Hablo del pueblo. Y quiero ir al Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Sí, todos nos sabemos ese texto. ¿Por qué? Porque es uno de los textos que más se dicen, que más fácil memorizamos, que más fácil recordamos, que tiene mucha fuerza, que tiene mucho poder. Bueno, Pedro, y si todo el mundo se lo sabe, ¿por qué lo escogió para poner este ejemplo? Porque en este versículo hay una palabra que tiene tanta importancia dentro de ese texto que tú y yo quedamos sorprendidos cuando lo entendemos. En la gramática hay palabras, adjetivos, calificativos, cuantitativos que ayudan a enriquecer las palabras, ¿sí? Y aquí hay uno de esos. Y es la palabra tanto. Y es la palabra tal, que cambia y le da un peso muy fuerte a este versículo. La palabra de Dios dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estoy leyendo la Nueva Versión
internacional. Pero si recuerdo la versión más conocida, que es la Reina Valera 1960, dice: pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando del gesto de amor más hermoso que ha vivido la humanidad, que es la entrega de su Hijo, de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos y tengamos vida eterna. Y si se dan cuenta, Dios no dice: porque amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es bonito, es emotivo, pero no tiene tanto peso como cuando yo leo: porque tanto amó, porque de tal manera. Ese de tal manera es algo sobrenatural, es algo que pasa los límites, es algo que tú y yo quizás con nuestro escaso conocimiento no alcancemos a entender. Pero como Dios es grande y majestuoso, para Él las cosas son así. Eso significa la magnitud, la generosidad, el amor, lo bondadoso, lo dador que es Dios cuando dice: de tal manera. Tanto amó Dios al mundo. Y aún así tú y yo seguimos fallando, y aún así tú y yo seguimos pecando. Pero Él nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que nuestra vida cambiara, para que nuestra vida se enderezara. Está bien, para que nuestra vida volviera a comenzar. Está bien para que viéramos más allá de la oscuridad, viéramos la luz, viéramos un norte, tuviésemos un futuro, una esperanza, una verdadera razón de vivir. Quédate con ese tal, quédate con ese tanto te amó Dios que envió a su Hijo. Y si tú te dejas transformar por esa cantidad de amor que Dios tiene para ti, tu vida comenzará o seguirá siendo completamente diferente a la de los demás, porque Dios te ama y Dios me ama, y siempre hay una nueva y bonita oportunidad. No la desaproveches. Dios te continúe bendiciendo.